en Twitter, así como al pasar, para generar un poco más. Sí. Bueno, por suerte ya tenemos a nuestro invitado de hoy, que además es un tipo bienvenido a cualquier mesa de café, por supuesto que la de lo viejo funciona muchísimo mejor. Marcelo Duhalde, ¿cómo estás, querido amigo? Muy bien, muy agradecido a la invitación, Carlitos, Hernán, a los oyentes. Realmente es una radio que uno le tiene mucho cariño y bueno, y si encima hay dos amigos, mucho mejor, ¿no? Bueno, muchas gracias. La verdad que uno le tiene cariño a cualquier patriada y esta radio realmente es una patriada. Le falta que nos den una lanza tacuara a la entrada, ¿viste, no? Mandémosle un abrazo grande a Francisco. Dale. Es el cumpleaños. Dale. Le mandamos un abrazo y que lo queremos mucho a pesar de cómo es. ¿Cómo de cómo es? Bueno, es así. No vamos a andar con demasiado cariño. Ya está. Lo queremos mucho a pesar de cómo es. Te pones así de motivo. Más de eso es. Y te pones así de motivo y te traba la gola y. Ya está. ¿Contame? No, estoy con la gola. Ah, está con la gola. El amigo Patricio, el amigo Francisco, que está acá de la Patriada, que es el director y el patrón acá de la Patriada. Pero que es buena persona, a pesar de todo. Ya sabía que era alguna agachada esa. A pesar de todo, es buena persona. El patrón de la vereda. El patrón de la vereda. Bueno, yo como ven, no se nota, pero en realidad llegué tarde, porque como buen negro peronista, cobré la semana pasada. Y se la gasté en vino. Claro, el lunes nunca llegás temprano. Es terrible, eso es terrible. Yo te voy a contar una cosa. A ver. Una cosa, ahora le voy Esta a de poner verdad. medio, sí, de verdad. Estuve, viste, en San Juan. Sí. Y vos sabés que los viernes a la tardecita ya se juntan las muchachadas a chupar. Sí. Y se gastan un cuarto de lo que ganaron la semana levantando la cosecha o los laburos que hacen part-time. Y se pasan todo el fin de semana así, sin ningún sentido en la vida, más que esa pequeña alegría que les da estar un poco intoxicado, ¿viste? Y vuelven a la casa con la mujer y los hijos que los están esperando y la vida no pasa de ser eso, ¿no? Y yo creo que ahí hay una gran preocupación social y política por la muchachada que está militando y viendo cómo mejorar realmente las condiciones, no solamente materiales, sino también las condiciones espirituales de un pueblo, ¿no? ¿Lo viste en San Juan? Lo vi en San Juan, pero por ahí pasa acá a la vuelta, ¿no? Pasa en todos lados. Sí, claro. Pero la diferencia es que vos acá tenés más matices, ¿no? Vos podés irte de Quilmes a Lanús, de Lanús a Avellaneda, si te aburrís un poco. Pero allá, con pueblos de 2.000 habitantes, con 20 kilómetros de diferencia entre pueblos de 2.000 habitantes, y pueblos de 1.500, hay muy pocas opciones para poder salir de esa apatía y de ese agobio cotidiano de la explotación de miles y miles de argentinos que no pueden salir de esa pobreza, ¿no? Bueno, pero por otra parte te fue bien, tuviste una acción positiva, llevaste al nieto de José Espejo a su tierra, digamos, con Damián ¿no? Ferraris Espejo. Hicimos un libro hace unos meses, lo publicamos hace unos meses, se llama José Espejo, el guardián de Evita, y él nunca había podido ir a Hachal, que era el lugar donde había nacido, en realidad, la Gran China, el lugar donde nació José Espejo, que fue el titular de la CGT entre el 47 y el 52, y la verdad que ver cómo un nieto se vuelve a relacionar con una familia perdida y ve los lugares donde salió su abuelo, una casa de adobe, de 1 metro de cada una de las paredes, en el medio de la nada, con una familia que no era muy pobre, pero sí con este agobio de un padre que se encurdelaba y la fajaba a la mujer y a los pibes, y él tuvo que irse a los 12 años como pudo a San Juan y después llegar a Buenos Aires. Y después llegó a ser el líder de la CGT, ¿no? Claro. Y ver en los ojos de Damián la reivindicación un poco de la historia, ¿no? De su abuelo, porque dimos una charla en Rawson ahí en San Juan, pegadito a San Juan, con Juan Carlos y José Luis Gioja, los hermanos Gioja. José Luis Gioja. Estuvo Eduardo Camus, un muchacho de grande, lo conozco. De la que familia aprecio mucho. Histórica. Sí, que aprecio mucho. Y después nos fuimos a Hachal, donde el intendente se llama Matías Espejo y es sobrino nieto. No hay muchos espejos ahí, y fue la verdad una noche inolvidable, muy emocionante, muy emotiva, con un bueno, que se terminó la presentación de los candidatos a diputados de San Juan, ¿no? En la sede del PJ de Hachal. Rumbeando para Hachal, montado en burro, talón y talón. Exacto.
Pero bueno, la verdad que fue una experiencia maravillosa. Vamos a ver si conectamos a alguno de los intendentes. Sí, claro, me dijiste que encontraste una intendenta muy interesante. De Caucete. De Caucete. Mirá. Romina Rosas, una compañera que me pareció que tiene mucha polenta. Interesante. Y que nada, está como sindicada como una de las generaciones del 30-40 que está como creciendo, ¿no? Sería piola... Y que está pensando en la renovación del peronismo desde adentro del peronismo, ¿no? Sería piola, no sé cómo será la relación de esta chica con... Yo le tengo mucho respeto a José Luis, porque le tengo respeto por lo que ha sido. La recuperación del PJ fue una cosa maravillosa con Macri, ¿verdad? Sí, es uno de los históricos que todavía producen. Que todavía producen, sí. Pero vos sabés que yo, mientras dirigí el INCAP, que yo viajaba tanto, uno de los tipos que fue más generoso conmigo en la recepción y en cómo compartió cosas casi personales, casi familiares en algún momento, ¿no? Más allá de invitarme a un lanzamiento de campaña en donde él me dio la oportunidad de hablar, ¿viste? Yo que no era nadie, la verdad que al lado de José Luis no soy nadie. Y fue, la verdad que tuve siempre una gran relación con él, una gran relación. Y me gustaría ver si por ahí podemos hacer un duplex con Romina y con... Sí, mano a mano, ¿no? Sí, siempre hay una interna muy fuerte entre Uñaki y los Gioja, ¿no? Sí, claro. Y los intendentes quedaron en el medio, con lo cual, bueno, lo que podemos hacer es hacerlo separado seguro. No, bueno, pero a ver, si esta chica está bien intencionada y quiere ver cómo se reconstruye el peronismo de adentro, a mí me parece... Bueno, mi problema es que yo creo que Uñaki no es peronista, entonces. Sí, eso dice más o menos todo. Claro. Eso dice todo. A mí, mi mirada, ese peronismo neoliberal, ¿viste? Que nos ha dado tantos dolores de cabeza, ¿Qué te parece? Bueno, yo diría que ni siquiera es neoliberal, es como un peronismo inocuo, ¿viste? Un peronismo que no hace peronismo. O sea, en ese sentido... Puede ser un peronismo socialdemócrata. No, inocuo, ¿viste? No hace nada, es como el agua. Bueno, el agua por lo menos grata, es como... La socialdemocracia, eso. Dice un amigo de él, ¿no? Yo ni lo conozco, pero es un amigo de él, muy amigo de él, Max de Lupi, que esos peronistas son al peronismo como los baristas al café, que lo enfrían, ¿viste? Y sí. Bueno, ya estamos, ya nos están escribiendo. Hola compañeros, lo viejo funciona. Lo que describe Hernán de la muchachada de San Juan aparece en la puerta y por canción, en la puesta y por canción, Mamá Angustias de José Pedroni, claro. Abrazos peronistas, Cristina de Santa Fe. Gracias, Cristina, es verdad. Pedroni con su Mamá Angustia de alguna manera. Pero bueno, te invitamos. Bueno, Gieco también, ¿no? Tiene una gran canción. Tiene varias de esas. Tiene varias de esas, ¿no? Hoy tenemos un par de cosas de Gieco, ¿no? La verdad que yo soy amigo de Marcelo hace muchísimos años. Y tuve la suerte, gracias a Marcelo, y porque era un tipo muy fabuloso, de conocer a Eduardo Luis, a su hermano. Un fenómeno. Un fenómeno. Pero con Marcelo tuvimos una cosa mucho más intensa, ¿no? Más intensa, más relacionada al peronismo en la provincia de Buenos Aires también. Exacto. Un momento muy bravo del país, además, porque fue el momento de los 5 presidentes, ¿te acuerdas? Y siempre tenemos un contacto, siempre cambiamos trabajos, ideas y demás, pero ayer domingo escribí una cosa muy importante sobre el 22 de agosto. El 22 de agosto significa muchas cosas para el peronismo. ¿No? Es el día del reconocimiento, ¿no? El día, en realidad, del Congreso Peronista, que Evita dice que va a reflexionar y el renunciamiento realmente es el 30 de agosto. Sí, claro. Bueno, hay muchísimos motivos en el peronismo, incluso el cumpleaños de Borges, para pensar en
No, porque hay que pensarlo desde el adversario también, el peronismo. Y el secuestro de Felipe Vallese. El secuestro de Felipe, claro. El primer secuestrado peronista. Pero... Desaparecido peronista. El primer desaparecido, exactamente. Pero hay un hecho luctuoso, pero fundacional, diría yo. Que es Bueno, lo de Vallese también es fundacional. Sí, lo de Vallese también es fundacional. Lo que pasa es que la condición... Lo de Vallese es como que nos enteramos después, una cosa por el estilo, ¿no? Claro, hubo 10 años de distancia entre un hecho y otro, ¿no? Claro. Sí. Igual los dos temas de alguna manera unifican a los Duhalde, ¿no? Sí, unifican a los Duhalde y unifican... Felipe Vallese tiene digo Felipe Varela y Felipe Vallese. Digamos, los dos son libros imprescindibles de Eduardo Duhalde y de Ortega Peña, y el tema que vas a hablar ahora también, ¿no? Sí, lo tiene más como protagonista Marcelo. Claro, la famosa fuga y fusilamiento de Trelew. Contanos, porque él estaba ahí. Sí, yo en realidad no estaba allá en Trelew, sino estaba acá. Lo que sucede es que nosotros, que tenemos un grupo político que se identificaba como el grupo de Ortega Peña y Duhalde, teníamos casi todas las defensas de los presos políticos en aquella época, casi todas, muchísimas, más de 300 teníamos en ese momento, más de 300 defensas de compañeros de todas las organizaciones, armadas, no armadas, estudiantiles, sindicales, y todo el que caía preso. Algunos, la propia organización ya designaba los abogados, y otros eran ellos que podían ser defendidos por Ortega Peña y Duhalde. En ese sentido teníamos una estrechísima relación con las Fuerzas Armadas Peronistas y con la FARC. Los compañeros nos habían avisado que iba a haber un hecho importante, que estuviéramos atentos porque iban a hacer falta los abogados seguramente. Y bueno, mucho más no podíamos saber porque era una acción clandestina. Y entonces cuando se produce la fuga, que lamentablemente, yo no sé si los oyentes conocerán cómo fue, pero fue una fuga muy bien planificada para que pudieran escapar del penal de máxima seguridad que había en el país en ese momento, que era el penal de Rawson, que habían trasladado a los presos ahí como ensañamiento y como una manera de ejemplificar el castigo por orden de Alejandro Agustín Lanusse, que era el presidente de facto en ese momento, y lo que pretendían era que los presos estuvieran prácticamente desconectados de la familia, de sus organizaciones y de los abogados, porque ir hasta Rawson primero no era lo que soy, era muy difícil, muy caro, no había dónde parar. Lo que pasa es que no contaron con algo que era la solidaridad impresionante del pueblo, de los pobladores de Trelew. Trelew fue una cosa maravillosa lo que hicieron, como abrieron sus casas para los familiares, los abogados, para todo lo que hiciera falta, y así fue que tuvieron una represión muy grande posteriormente. Pero fue maravilloso y emocionante la participación del pueblo de Trelew. Bueno, entonces se planifica una fuga que tenía doble sentido. Primero porque la concepción de los compañeros siempre fue que estando presos no estaban de vacaciones, sino que había que seguir militando aún dentro de la cárcel, y que había que demostrarle a Lanusse que lo que él pretendía, que era intimidar, tratar de acobardar a la juventud, no era así, y que planificaron una fuga que tenía 2 o 3 partes. La primera salían los principales comandantes de cada una de las organizaciones que participaban montoneros, FARC y ERP, y después salían la segunda línea de las organizaciones, y después salían el conjunto de los compañeros. En total eran 105, el primer grupo iban a ser 6, el segundo 19, y 80 posteriormente, que iban a salir en unos camiones que ya estaban confiscados para el efecto.
El problema es que en el momento de producirse hay un disparo que se produce dentro del penal, que fue por casualidad, que lamentablemente tuvo como consecuencia el fallecimiento de uno de los guardiacárceles, y le da al que estaba a cargo de la operación del lado de afuera la sensación, la idea o lo que él pensaba que era así, que se había abortado la operación. Claro. Entonces, lo que hace es retirar los camiones. Claro. Porque habían compañeros que estaban muy comprometidos arriba de los camiones, todos estaban muy cercanos a la cárcel. Bueno, hay una dispersión de lo que había. Entonces, los primeros 6 no conseguían cómo salir y consiguen llamar un remis, una cosa insólita, parece de película, ¿no? Llaman un remis y se suben al remis y se van al aeropuerto. Los otros no consiguen taxi, remis, no consiguen nada. Al final consiguen 2 o 3 coches, se amontonan como pueden, pero tardaron bastante. Cuando llega el primer grupo al aeropuerto de Trelew, estaba ya copado el avión, con compañeros que habían viajado desde Comodoro Rivadavia en el avión. Al llegar y ya aterrizar y demás, coparon el avión y entonces estaban esperando que llegaran los compañeros. Llegan los compañeros y ven que no llegaban los otros, esperan todo lo que pueden, pero ya el ejército empieza a desplegar unos camiones para atravesarlos en la pista y no dejar salir. Claro. Entonces esperan hasta último momento, y cuando ya ven que no hay solución, que no llegan los compañeros, que no pueden esperar a que pongan más vehículos, deciden salir. Cuando salen quedan 19 compañeros que llegan casi con el avión carreteando, pero no había manera de pararlo. Y el avión sale a Chile. Claro. Sale a Chile sin tener ningún tipo de acuerdo previo con el gobierno chileno, que en ese momento era el de Salvador Allende, sí. Que estaba siendo sumamente castigado por toda la derecha, y sobre todo por los yanquis, y estaba en una situación muy crítica. Entonces, los 19 compañeros deciden, viendo las condiciones, entregarse con una condición que si viniera el juez federal de Rawson, se hiciera cargo de la situación y les garantizara que del aeropuerto los llevaban nuevamente a la prisión. Y para esto, como testigos, estaban los periodistas, que ya se había hecho, claro. Ya estaban todos los periodistas con las cámaras y demás que estaban en el aeropuerto. Entonces la Marina se compromete a llevarlos al penal nuevamente, y los hacen subir un colectivo que capturaron a propósito de los que estaban funcionando. Y entonces cuando iban en el camino del aeropuerto al penal, lo hacen bajar al juez y le dicen: tómatela, no tiene nada que hacer acá. Y en lugar de ir al penal van a la base Almirante Sar de la Marina. Ahí están incomunicados, los dejan en unas celdas de 2 o 3 en cada celda, y rompen todo tipo de contacto con los medios, con la justicia, con los familiares, con los abogados. ¿Qué hacen entonces los abogados, por iniciativa de mi hermano Eduardo Luis? Deciden viajar. Habían cortado todo el transporte terrestre y los aviones, no se podía llegar a Trelew. Entonces alquilan unos remis y se van. No me acuerdo exactamente el número, pero 4 o 5 abogados, donde está Ortega Peña, mi hermano, Pedro Galín, que Pedrito, vos conocés, sí, Pedrito, sí. Caviglia, Rodolfo Matarolo, claro, Rodolfo también. Y por otro lado va también Miguel Radiza Nigoñi, y allá estaban 2 o 3 abogados que eran del lugar. Había unos socialistas, que no me puedo acordar, de ese día que me quiero acordar el apellido, que le decían El Oso, un tipo bárbaro, un gran tipo muy, muy valiente, y los radicales Mario Amaya
y Hipólito Solari Irigoyen. Sí. Entonces, el que viaja especialmente para hacerse cargo por parte del gobierno es el juez Quiroga, que era miembro de la Cámara Federal creada ad hoc por Lanusse, conocida como el Camarón, que era una cámara absolutamente anticonstitucional y no tenía ningún viso de posibilidad de defensa, porque era una cosa, un tribunal con los tipos más siniestros. Algunos de ellos fueron luego mano derecha de Ibérico Saint-James, por ejemplo, cosas por el estilo. Y entonces cuando llegan, Quiroga no quiere recibir a los abogados. Entonces están todo un día detrás de él y a la noche, como no tienen otra solución, le echan por abajo de la puerta los 19 habeas corpus para que se hiciera cargo del pedido, para poder ver y saber cómo están y tratar de evitar lo que mi hermano estaba convencido que iba a ser una represalia de Lanusse para volver a ejemplificar Vos decías en este escrito que además él estaba internacionalmente muy golpeado por el hecho, ¿no? Sí. Y quería de alguna manera mostrarle al mundo. Exacto, había quedado como ridículo ante el mundo, el que siempre estaba... Ortega Peña decía que Lanusse era un compadrito de Barrio Norte. Él siempre tenía esa actitud así como patotero, esa cosa media característica de los rugbyers que han tenido problemas. Ese era el estilo de Lanusse. De a Perón no le da el cuero. Claro. Lo había dicho en la cena de la camaradería del ejército. Sí, además que cometía hablando de San Juan, estando en San Juan va Lanusse en ese periodo por la fecha de Sarmiento, y entonces cuando está hablando dice, bueno, acá venimos a homenajear a Juan Domingo Sarmiento. Bueno, eso fue realmente la obsesión que él tenía. A lo mejor desvío un poco el eje central, pero él tenía una obsesión con Perón porque decía que él era cornudo por culpa de Perón. Mira. Porque en el 52, cuando él participa del primer golpe contra Perón, que lo hace uno de los Menéndez, claro, Benjamín. Ahí estaban algunos de los que después siguieron haciendo golpes, entre ellos Lanusse. Y entonces había un comandante de la Marina que trasladaba a los familiares para que fueran al sur a ver a los presos, y que era el comandante Mayorga, que parece que le daba ciertas satisfacciones a la señora de Lanusse. Mira, caramba. Entonces, él tenía un motivo adicional para odiar a Perón. Bueno, con eso solo basta. Y en esa época, sobre todo, ¿no? Bueno, la cuestión es que los abogados echan por debajo de la puerta del hotel donde paraba Quiroga, que era el mismo hotel donde paraban los abogados, porque había un solo, el hotel Turing, que era el hotel de Trelew, donde habían vivido Butch Cassidy y Sandin. Mirá. Todavía está la habitación que ocuparon ellos. Y a la mañana siguiente lo siguen buscando a Quiroga no aparece por ningún lado, están almorzando en el restaurante del hotel y aparece una patota de una infinidad de soldados que apuntan con las ametralladoras a los abogados y le dicen que están todos detenidos. Entonces mi hermano consigue manotear un teléfono del hotel, llama mientras discuten, porque Rodolfo Matarolo le decía que de ninguna manera lo iban a llevar preso a él sin que terminara su ensalada de fruta. Qué linda idea. Y así, y cada uno tenía su conflicto con los soldados, y él llama al estudio nuestro en Buenos Aires, y lo atiendo yo y me dice, mira, acá nosotros ya no podemos hacer más nada, porque encima nos llevan en cana a nosotros. Hagan algo ustedes porque esto está que va a explotar en cualquier momento. Entonces, a ellos se los llevan, pero hay una negociación que era que si se iban en 10 minutos de Trelew, no los metían en cana. Y si no, los metían con el pen y no se sabía hasta cuándo los podían tener. Claro. Entonces volvieron a agarrar los remises y se fueron. Nosotros, mientras tanto, con otros compañeros, con mi hermano Carlos, con Mario Dil, que era también abogado defensor de presos políticos, en ese momento se había creado
también por iniciativa del grupo nuestro, la gremial de abogados, que era la contra de las organizaciones de abogados de la derecha. No había... El colegio de abogados. El colegio de abogados y todo lo demás. La gremial de abogados, que tenía bastante peso en ese momento, por lo menos en los sectores, qué sé yo, en los medios era otra cosa, no es lo de hoy. No, claro, los medios tenían muchos periodistas comprometidos. Muchos periodistas comprometidos. Y entonces hicimos una conferencia de prensa en la gremial de abogados precisamente, y denunciando todo lo que pasaba, y como había muchos compañeros, como bien decís vos, tuvo bastante repercusión la conferencia de prensa, pero cuando llegaron no estaban conformes, porque estaban seguros de que algo iba a pasar. Esto sería más o menos alrededor del noche del 20, mañana del 21, y entonces había que ver cómo podíamos colaborar, cómo se ocupaban de los que estaban en Chile. Claro. Porque todavía estaban presos, no en cárceles, pero estaban detenidos en Chile en las dependencias de la policía chilena. Carabineros. Entonces deciden viajar a Chile. Mi hermano, Gustavo Roca, le piden que acompañe a Andrés López Acoto, que era un dirigente socialista que había sido compañero y muy amigo de Salvador Allende. Y Gustavo Roca lo conocía porque había estado en su casa en Córdoba. El padre de Gustavo Roca, uno de los grandes abogados defensores, había sido el autor de la reforma universitaria, y había toda una historia, una tradición ahí, y entonces viajan ellos tres a verlo, a ver qué se podía hacer. En el momento que estábamos en Ezeiza esperando el avión para que los llevara a Chile, 22 de agosto, nos avisan que habían sido los fusilamientos. Tremendo tener que viajar con eso, y fue precisamente mi hermano el que le dio la noticia a Fernando Vaca Narvaja, a Roby Santucho, que se habían matado la mujer de Roby estaba embarazada, y que habían matado en ese momento no se sabía que habían quedado sobrevivientes. Se pensaba que habían asesinado a todos. Después, porque hubo algunas cosas casuales que impidieron que los remataran, porque María Antonia Berger, René Aydar y Alberto Camps quedaron muy heridos, parecían muertos, se hicieron más los muertos, aunque María Antonia escribió en una pared: con su sangre, libres o muertos, jamás esclavos, pero que los mismos asesinos tuvieron un momento de que no pudieron más, se retiraron del lugar donde los habían matado. Entonces tuvieron que venir otros que no estaban adoctrinados para los asesinatos, para la represión, sí, pero para los asesinatos. Y entonces finalmente terminan más tarde llamando al sepulturero de Trelew, con quien yo tuve la oportunidad de hablar muchos años después, y él dice que era dantesca la escena, y que se veía claramente los tiros de gracia que habían en las cabezas de los compañeros, y que él fue el que tuvo que levantar todos los cadáveres y demás, y que en esos momentos es cuando se descubre que había 3 sobrevivientes. Ya con los otros marinos que no estaban dentro de la banda asesina, más el sepulturero, más otros más, ya no los pueden rematar porque se les había pasado la oportunidad. Y ahí es cuando quedan vivos, y que, bueno, se los atiende y se los lleva, que finalmente terminan nuevamente presos, pero en Devoto, que es cuando hacen todo el relato, que lo toma magníficamente Paco Orondo, que hace el libro La Patria Fusilada, ¿no?
Bueno, mientras tanto, estaba tu hermano en Chile negociando con Gustavo Roca y negociando con Salvador Allende. Se habían encontrado 2 o 3 veces ya con Salvador Allende y si les parece leo muy rápidamente. Esto es una primicia, Esto es... Está solamente publicado una vez en un libro sobre la biografía de Gustavo Roca. Y se publicó en el año 2016 recién. Los evadidos de Trelew en Chile. ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces ahí es el relato de mi hermano. A partir de ese momento iniciamos una delicada gestión en 2 direcciones. Por un lado los cubanos y por otro el gobierno de Allende. Luego de 2 días, a la mañana del 25 de agosto, la secretaria de Allende nos llamó a Roca y a mí, dice Duhalde, para invitarnos a almorzar. Cuando llegamos a La Moneda, nos sorprendimos por el almuerzo era con todo el gabinete de Salvador Allende, que era una larga mesa solemne, como en todas las ocasiones, y Allende presidía la reunión. Eran cerca de 20 ministros, creo. Nos dice que quiere que asistamos porque cada uno de sus ministros expondrá sobre la tesis de extradición o de encarcelamiento en Chile. La ronda la comenzó Clodomiro Almeida explicando las dificultades serias que planteaba la situación por las relaciones bilaterales con la Argentina y aún con el resto de los países vecinos como Bolivia y Brasil. A su posición se sumaron todos los ministros, unos 20, con una tibia diferencia de Tomic y una decidida defensa en favor de la libertad de los guerrilleros, que fue la única del secretario del Tesoro, Antonio Noboa Montreal. La comida ya había terminado y pensamos que las cartas estaban echadas. Tomó la palabra Allende y dijo: Chile no es un portaaviones para que se lo use como base de operaciones. Chile es un país capitalista con un gobierno socialista y nuestra situación es realmente difícil. Repitió haciendo los propios todos los argumentos de sus ministros. Nosotros nos hundíamos cada vez más en las sillas, pero de pronto Allende dijo: la disyuntiva es entre devolverlos o dejarlos presos. Hubo un silencio que rompió Allende con un puñetazo en la mesa. Pero este es un gobierno socialista, mierda. Así que esta noche se van para La Habana. Dice Duhalde, continúa, no lo podíamos creer que escucháramos lo que escuchábamos, corrimos a realizar las gestiones con Cuba para que volaran esa misma noche. Una vez tomada la decisión, Allende nos solicitó 3 cosas, que conseguimos efectivamente. Una declaración de Perón condenando la masacre de Trelew y a favor de la liberación, también una declaración de condena a la masacre de los partidos políticos argentinos y de la CGT. Y la tercera, que nos costó bastante conseguir, era que Vaca Narvaja se quitara el uniforme del ejército argentino que aún tenía puesto y que le sirvió para demorar el vuelo comercial en el aeropuerto de Trelew para que subieran los evadidos. Claro. Cumplimos con todo, ellos viajaron a Cuba, en fin. Y ahí qué bárbaro. Me corrió un escalofrío porque me lo imaginé a Salvador Allende golpeando. Es realmente impresionante eso. Claro, ¿no? Porque todo el relato es impresionante. Sí, el relato es impresionante, pero la verdad que la imagen, ¿no?, de Allende pegando el puñetazo diciendo esto es un país socialista. País socialista, mierda, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sé yo? Sí, y bueno, lo bueno, lo que hay que transmitir a las generaciones más jóvenes, que lejos de lograr su objetivo, Lanuse lo que logró es despertar mucha más inquietud y mucho más adhesión de la juventud a la lucha, y que por eso en pocos meses se pudo llamar a elecciones y que ganara Héctor Cámpora, claro, arrasando, y se podía provocar el retorno de Perón, que fue a los 3 meses de la masacre de Trelew, sí. Se pudo el primer retorno de Perón. Vos estuviste ahí también. También, por supuesto. Haciendo la custodia. Haciendo la custodia del general la primera noche. Qué lindo, o sea, cuando me contaste esa historia, sí, la verdad que me... tengo una foto con Perón, que eso es lo que confirma el testimonio, que sí, si no, claro, para que no pase eso de que era tan grande la pensión de La Plata que donde vivían con Néstor, que claro.
Nada particular. Ahora vamos a seguir, te vas a poder quedar un ratito más. Sí, lo que quieran. Vamos a seguir charlando un poco de política actual. Pero vamos a ir una tanda, vamos a hacer un tema, sí, tanda y tema, sí, Lennon, sí. Para eso me levanto a las 5 de la mañana para elegir los temas y mandártelos para que tengas tiempo para buscarlos. ¿Me entendiste? Sí, señor, sí, señor. Yo, señor. Y vamos a seguir charlando. Pero la verdad es que, vuelvo a decirte, me emocionó mucho lo que escribiste y demás. Y digo, ¿qué necesidad hay, de verdad, de que los que todavía estamos vivos contemos estas cosas? Sí. Porque si no, la transmisión se va por los libros y por los lugares en donde por ahí los más jóvenes no acceden, no tienen ganas, no miran, no leen. Y por ahí una radio, un audio, que seguramente va a girar por las redes después de este programa, nos ayuda. Bueno, se imaginan que producto de ser un hombre de radio hice una síntesis lo más acotada posible, pero hay mil matices, sí, claro, mil anécdotas y cosas maravillosas para contar de todo ese episodio. Y resalto la solidaridad del pueblo de Trelew, es algo fantástico, con los evadidos de los grupos de apoyo que había afuera, porque claro, ahí quedaron como en una ratonera, los que habían ido con los camiones, otros que habían ido de apoyo y demás, y se salvaron gracias a la gente, al pueblo de Trelew. Bueno, volvamos con el audio directamente, si te parece, querido Lennon, sin McCartney. Carlos Hernán, todo el equipo de Los Viejos Funciona. Soy Beto, aquí escuchando atentamente a Marcelo Dualde. Muy interesante lo que cuenta. Yo la verdad que disfruto un montón de estas entrevistas históricas contadas en primera persona, porque qué más fehaciente que eso, ¿no? Bueno, sigo escuchando, no me quiero distraer nada. Un abrazo, Beto. Bueno, gracias, Beto. Acá tengo un mensaje que dice: hola, recién llego, me perdí de algo. Igual, Brienza tiene razón, no importa cuándo diga eso. No, Chino, el Chino Lisandro de Mendoza. Usted lo sigue halagando a Brienza. Está muy bien. Brienza se agranda más. Agrandarme ya, bueno. Gustavo, el japonés de Flores, excelente el programa y la visita de un dual de compañeros. No, vamos, escúcheme. Salvo, no, todos los duales son compañeros. Hasta el Vasco Dualde, que vivía enfrente de casa, que fue campeón argentino en La Plata, fue campeón argentino de pelota paleta. Ajá. Dualde de apellido igual que ustedes. Vivía en 70, 15 y 16, enfrente a mi casa paterna, digamos. Hasta ese era peronista, imagínate. Buenas tardes, qué placer escuchar sus charlas. Son historias vivas, sí, por eso Los Viejos Funcionan. Claro. Somos historias vivas, sí. Sí. Gracias por compartir. Gracias a vos, Grisel de Valentina Encina. Y bueno, y ahora vamos a charlar un poquito de la actualidad. Sí, lo menos que podemos hacer. Lo menos, ya que tenemos un compañero acá que es un gran analista además, digo, ¿no? Yo no te voy a decir cómo la ves, porque yo sé más o menos. ¿Estás contento con lo que...? Estoy disfrutando mucho de lo que estamos viviendo desde hace 1 año y medio, casi 2 años. Ay, Dios. No, yo creo que nadie, ni alguien con una imaginación absolutamente superior, podía imaginar que íbamos a llegar a este nivel de deterioro del país, del deterioro de la cultura, de la salud, de la educación. Degradación del espacio público. Todo. Yo no creía que fuera posible, ¿no? Nunca me imaginé que iba a poder. Y me sorprendí mucho porque creo que el pueblo está como temeroso, dormido, está atomizado sin ninguna duda, y bueno, la ausencia de grandes dirigentes que tomen la primera y arranquen, eso creo que es lo que hace que sea más posible la barbarie que está haciendo este hombre, ¿no? Y por momentos no sospechás la posibilidad de que Milei sea un reflejo de una gran parte de la sociedad que es así.
Sin ninguna duda. Por supuesto que es un pensamiento gorila, ¿no? Pero no, yo creo que también es un pensamiento realista. Muy pesimista, ¿no? Sí, pero sobre nosotros mismos, ¿no? Sobre todo realista, porque históricamente hay un 40% de la sociedad que ha estado en contra de los avances del campo popular. Desde el Perón en el 73, claro, 62%. 62%, siempre hay un 38, 40, 42 que está, y nosotros hemos cometido el grave error siempre de hablar, de proponer y de actuar como si el conjunto del país pensara como nosotros. Es verdad. Sí, por otro lado hemos cometido el gran error de estar tratando de seducir a una sociedad, a una parte de la sociedad que ya nos ha dicho que no de todas las maneras necesarias y posibles. Y sin embargo, yo cada vez que llega un gobierno peronista y más o menos se consolida y más o menos adquiere cierta preeminencia y más o menos, ves que inmediatamente los dirigentes necesitan como hablarle a la sociedad gorila, que diciéndole, yo no sé si les dicen, y esta es mi gran preocupación siempre, ¿queremos ser ustedes o queremos que vengan con nosotros? ¿Viste cuando vos decís, no termino de entender? Fundamentalmente queremos que ustedes nos quieran. Claro, sí, sin duda. Pero para que nos quieran tenemos que hacer lo que ellos quieren, no lo que queremos nosotros. Bueno, lo que pasa es que, mira, justo hoy se está cumpliendo también un aniversario de un tipo que me supe conocer yo por los 70, que es Federico Peralta Ramos. Federico tenía una idea, claro. Federico tenía una idea que era maravillosa. Decía, para hacer un recuerdo, primero hay que ser un re loco, ¿no? Y yo digo, me parece que, para que nos quieran, primero deberíamos enseñarles a querer, ¿no? Una cosa por el estilo. Pero además tenemos que darnos cuenta que ellos quieren un Scioli, no quieren un Tayana. Claro, sí, pero eso es como la teoría de la relatividad, cuando lo explicaba Einstein, decía, la teoría de la relatividad entendieron, y los alumnos decían, no entendimos. Por ahí explica una cosa y dice, ¿ahora entendieron? Sí, dice, ahora entendimos. Bueno, eso no es la teoría de la relatividad. Claro, esto dice, quieren un Scioli que no es peronista, y que si nunca había dado una prueba contundente, creo que la acaba de dar, ¿no? La acaba de dar. A ver, tiene una ventaja, convengamos que tiene una ventaja, ¿no? De todo el gobierno, el único que no robó a dos manos es Scioli. Sí. Sí. Vos sabés que yo me acuerdo perfectamente, estábamos en la confitería de la esquina de Callao y Rivadavia, esperando que salieran los diarios con mi hermano tomando un café, y cuando sale el diario de ese del lunes, era porque era un domingo a la noche, aparece que el candidato a vice que había elegido Néstor era Scioli. Yo me un quilombo, pateé la mesa, se me cayó la taza, y yo dije, no, yo llevaba muchos años con Néstor. Sí, claro, me acuerdo a esa altura. Y yo a las puteadas y qué sé yo cuánto, Eduardo me decía, espera, que Néstor no hace cosas sin pensar, vamos a ver qué nos dice mañana, qué sé yo cuánto, patatín, patán. Pero yo me agarré una bronca. Ese domingo había ganado Scioli, el PJ Capital, con Alicia Pierini de vice. Sí. Y bueno, era una línea muy diferente de la línea que venía trayendo Néstor, ¿no? Bueno, después supimos que fue una jugada brillante de Néstor para neutralizar a Labaña. Claro. Porque no sé si los oyentes conocen el tema, pero Duhalde estaba haciendo toda la fuerza posible. Yo había tenido unas reuniones con un grupo de compañeros que impulsábamos a Ginés González García como vice de Néstor. Y cuando a Néstor le gustó la idea, se lo llevó a Duhalde, le dijo, no, porque Labaña, Ginés no me controla la provincia de Buenos Aires. El asunto era que él y Rucauf querían que fuera Labaña. claro. Cuando Néstor, ese domingo al mediodía, los invita a almorzar a Karina y a Scioli, con Cristina, ahí abajo de la autopista, al restaurante criollo ese, y le dice, ¿querés ser mi vicepresidente? Y Scioli se queda duro, no sabe qué decir, y dice, sí, quiero. Sí, claro. Y entonces él agarra el teléfono inmediatamente, lo llama a Duhalde. Duhalde estaba trenzando
con Labaña y con Rucauf en Villa Gesell, y lo llama y le dice: Eduardo, tengo el vice, es Scioli, ¡pum! Y la corta, no le da tiempo a que responda. Y ahí es cuando lo desbanca a Labaña, que hubiera sido otra historia si hubiera tenido Labaña de vice, ¿no? Sí, claro, sí, sin duda. Pero después Néstor, de alguna manera, pues yo me acuerdo que recorrimos 2 veces con Aníbal Fernández en 2007 la provincia de Buenos Aires para ir como candidato a gobernador, y la idea era que teníamos que Scioli iba a ser candidato en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y sin caminar, Scioli medía 49 puntos en la provincia de Buenos Aires, y Aníbal habíamos caminado 2 veces la provincia. Pero completa, ¿eh? Se mataron un par de chicos que trabajaban con nosotros en un accidente en esas vueltas. Y medía 27. Increíble. Uh-huh. Así que fue cuando Scioli fue gobernador. Pero de todas maneras, digo, era evidente. Yo asistí desde adentro del menemismo, digo, a la designación de Scioli, de Reutemann, y de todo lo que no se dio, ¿no? Uh-huh. De las ofertas a Mirta Legrand, de las ofertas a Malita Fortabat, esta necesidad de ir... Y hay una serie de boxeadores también. Había una serie de boxeadores, sí, tenía ahí. Y también algún jugador de básquet también, si no me... uno de Córdoba. Creo sí. Y por supuesto, digo, no para cargos importantes, pero Paco Mayorga, ¿viste? Cuando vos entras a mirar, habíamos empezado a mudar de dirigentes a esto que ocurre hoy, que son solo candidatos, ¿no? Sí, lo de hoy es más terrible todavía que aquello, porque más o menos algún mínimo de idea, de preparación de algo tenían. Bueno, Palito llegó a gobernador, sí, después fue senador, después fue... no sabía nada. Pero no se sabía si sabía o no, porque no hablaba. A lo mejor sabía, qué sé yo. No, pero quiero decir, cuando fue designado y Scioli nada, era... Pero lo que pasa es que yo creo que lo de ahora es peor porque hay una cuota de perversidad y de disfrute del daño que provocan que antes no existía, ni siquiera en los enemigos. No, en comparación con... No, la verdad es que la declaración de pareja diciendo nosotros no necesitamos cuadro político, necesitamos tipos que levanten la mano, nada más. Y es lo que evidencia, ¿no? La designación de las listas. Pero decime qué ves de esto, esta última semana. ¿Crees que le entró la bala de plata? ¿Crees que le soltaron la mano? ¿Crees que lo acostaron? Yo creo que no lo acostaron. Yo creo que ellos siguen actuando como si no hubiera pasado nada. Oíme, la prueba está que Karina Bay le recomienda un abogado a lo mejor sí es para hundirlo, pero a Españolo les ofrece un abogado Karina. Sí, les ofrece también sacar a un diputado para que entre... Para que entre de diputado, diputado para ver si lo puede cubrir. Sí. Yo creo que ellos siguen actuando como si no pasara nada, porque saben que tienen un respaldo. Mientras tengan el respaldo de Trump, tienen un margen de maniobra bastante importante. El tema es que hay que ver cuándo sus mandantes se cansan de la locura, no de lo que hacen. De lo que hacen no, pues es lo que es lo que piden los mandantes. Es lo que piden los mandantes. Pero de la locura se van a cansar en algún momento, pues van a decir... ¿Y el pueblo? Digo, bien, a septiembre no llega, digo... No, el hecho no se difumina de tal manera en que alcance a todos los votantes para el 7 de septiembre. Pero octubre, si se sigue con esta cantilada... Yo creo que va a haber una prueba, casi como una especie de encuesta, el 7 de septiembre, con la cantidad de votantes que vayan. Yo creo que ellos siguen... asustando con el fantasma del kirchnerismo, porque no tienen nada que decir, ninguna propuesta, ni nombre. Imagínate vos que el candidato es Esper, ¿qué pueden hacer? Pero la respuesta que vos preguntabas, el pueblo, la respuesta es la parálisis y no ir a votar directamente, ¿no?
Sí, el tema es que ese no ir a votar también los perjudica a ellos, ¿no? Totalmente. Porque yo no sé que, no creo que los convencidos de votar al peronismo no vayan a votar. Sí. Puede ir gente que dice no voto ni a uno ni a otro, pero mucha de esa gente que dice no voto ni a uno ni a otro fueron votantes de Milei en el... Totalmente, sí, exacto, sí, es así. Con lo Sí. cual yo sería Prudente. prudente. Yo igual no creo que esta sea la bala de plata. No, yo no creo. No, pero creo que es otro golpe muy fuerte en la línea de flotación, ¿no? Yo El creo que puede ser escándalo- la bala de plata a octubre. Te digo, la experiencia, mi experiencia, octubre sí, pero no mi a él, experiencia, cuando le hacen la tricuñuela de la morsa a Aníbal, se la hacen para que Domínguez gane. De hecho, Domínguez esa noche bailó chacarera en el programa de Tinelli, acompañado por Espinosa, como si en el otro canal no estuviera pasando nada, y en el otro canal estaban acusando al otro candidato de ser autor intelectual de 3 crímenes. Sí, sí. Pero a pesar de eso y de esa jugada, que tardó 15 días, fue 15 días antes. No olvidemos El que tema es quién tiene poder de fuego para hacer esto, ¿no? ¿Quién tiene poder de fuego para hacerle este daño a Milei? Mauricio Macri. Mauricio Macri. Bueno, entonces la pregunta es, si Mauricio Macri hizo esto, ¿qué señal tiene Mauricio Macri? ¿qué señal le dio al Vos sabés sistema que político establecido para decirle ya tenemos el candidato? Mauricio Macri tiene peores relaciones que Milei con Trump, pero tiene mejores relaciones que Milei con otros sectores internacionales, claro, con el establishment y demás. Yo creo Con que Europa. Mauricio Macri no se iba a comer esta galletita de que lo arrinconaran y lo hicieran aparecer como un idiota. Sí. Mauricio Macri no va a ser candidato, no va a ser el presidente. No, No va a poder ser, tiene la peor imagen negativa. No de creo todos que los ni políticos. siquiera que él quiera ser. Sí, ya se dio cuenta que es un puesto Él quiere el menor. poder, como ha pasado con muchos en nuestro país que querían tener el poder y no poner la cara. Ese es uno de ellos, Sí, es Mauricio Macri. Y creo que está claro que el Poder Judicial lo sigue controlando, controlando y Mauricio la Macri. inteligencia también. Exacto. Por lo menos un sector importante de la inteligencia la controla él, sí, sin duda. La pregunta entonces es, no puede ser antes del 10 de diciembre, porque si es antes del 10 de diciembre hay un problema que puede llamar a elecciones, ese tipo de Sí, cosas, sí, claro. digamos. Va a ser después del 10 de diciembre. No, puede ser, a ver, si es antes Igual va a la Asamblea si es Legislativa. antes del 10 de diciembre, se hace cargo Villarroel. Yo creo La que pregunta es, ¿la candidata de ellos es Villarroel o es otro? no es la candidata de No, ellos. claro. Podría ser hasta más probable que fuera la candidata de Macri que Claro, la candidata de Macri, a eso se refiere. No. No, de ellos no tienen candidato. Ellos Pero ¿quiénes son ellos? Los Milei y libertarios, compañía. Milei. No, Milei no tiene candidato. No, ya está, el mileísmo ya está. Yo no sé si ya está, o el establishment va a tener un recambio. Yo creo que va a tener un Sí, recambio. Hay un solo riesgo. Que no necesariamente tenga que salir de la libertad Sí. avanza, puede salir de Hay un otro solo riesgo, lado. que es que Milei se vaya demasiado pronto bajo la operación de me echaron los que no quieren el cambio. Y cuando el próximo gobierno de derecha no pueda enderezar el barco o fracase, Milei aparezca como un candidato recargado. Lo que pasa es que a mí para mí no le da al candidato. Es una jugada demasiado y sutil no para. le da a Milei Demasiado la nafta para seguir. No le da a Milei, no le da a su entorno, digo. No tiene entorno. No tiene entorno, digo, si lo maneja todo la hermana que. Escúchame. Bueno, precisamente es el punto. Hay que pegarle a la hermana, porque si se cae la hermana, se cae Milei, no tiene reemplazo la hermana. Lo de anoche- Milei puede tener reemplazo, la hermana no tiene Lo de reemplazo. la noche es tremendo cuando él le dice a Majul que él va a echar a todos menos a su hermana. Sí. Y que antes de echarla él se va. Claro, El por eso digo, renuncia. hay que Pero hay que acordar. además es el punto más alto de la ignorancia, porque me voy, ¿qué quiere decir? Negocio, que me voy
y que la van a salvar a Pero ella. en el la van a fondo, meter. oíme, en el fondo Milei le importa 3 pepinos ser presidente o no ser presidente. Nada, Él quiere ser un rockstar a nivel internacional, que va a dar conferencias en las universidades Y a sacarse fotos con estalones. sacarse Claro, fotos con y estalones. a que lo premien en la iglesia evangélica del barrio de no sé dónde, y con eso él es un hombre feliz. Sí, sí. Y va y después Diciendo que es el mejor, se el segundo hinca- mejor presidente del mundo. claro, se hinca ante Trump y listo, es todo lo que Ni quiere, le siquiera importa. se hinca, hace de bufón, ¿viste? Claro. Hace de bufón. Y con eso él no le importa. Sí, oíme, convengamos que él la mitad de su gobierno se lo ha pasado afuera y la otra mitad no sabe qué pasaba. Acá oíme, han tenido el chirolita del jefe de gabinete, que era el que traducía Guillermo. Franco traduciendo lo que hacían los demás, pero la toma de decisiones estaba entre los Menem y Karina, Sí. ¿no? El miércoles va a ser lindo verlo a Francos en diputado, ¿no? A ver qué me dice. Igual es lindo verlos a los Menem una vez más metidos en todos los quilombos de corrupción de ese país, ¿no? Tremendo, es una cosa que es un... No, yo en esto me voy a pelear, ¿sabés qué? Nos vamos a agarrar a trompada como con Rocco Carbone. No, sí. Cuando le pegaste afuera estuviste mal. Uy, perdón, no, me olvidé que no tenía que decirlo. No podés comparar a estos dos imbéciles. No, con- por supuesto, con no Carlos. los... Carlos era... No. con Carlos y con el gabinete de Carlos y con los intereses que servían. Compará estos con Corach o con Bauzá Claro, o No, con Cohen. no los comparo, solamente digo que es lindo verlos. No, Con el yo Chango- no estoy haciendo un elogio. Perdón, no con estoy el haciendo un Chango elogio. Díaz. No estoy haciendo un elogio del menemismo pasado. Digo, estos son un mamarracho. No, está claro. Son un mamarracho. Bueno, Marcelo, gracias. Gracias por venirte No. a este cafecito con nosotros. Un placer. Sí, para nosotros también. No nos perdamos de vista porque de verdad que necesitamos cada tanto mover los hilos de la historia para que los que nos escuchen retomen una memoria que no deberíamos perder en ningún momento. Cuando quieran, a disposición. Gracias, Hernán. Gracias, Carlitos. No, y muchas gracias a vos. un saludo a los oyentes. Gracias a los muchachos, a Lucas y a Lennon. Y bueno, hasta cuando quieran. Vamos a un tema, a una tanda, y cuando volvamos tendremos al otro invitado en línea ya, ¿te Sí, parece? sí, Bueno. ya